El propósito de este informe es presentar la información sobre la programación estructurada y modular. La programación debe perseguir la obtención de programas de calidad. Para ello se establecen una serie de factores que determinan la calidad de un programa. El paradigma modular se basa en la construcción de funciones del programador. El paradigma estructurado se basa en diseñar los algoritmos utilizando únicamente tres estructuras básicas, llamadas estructuras de control, las cuales son secuencial, condicional y repetitiva. Este informe presenta información detallada sobre la programación estructurada y modular. Este informe se divide en 11 secciones principales: programación estructurada, factores de calidad, programación imperativa, programación modular, estructuras de control, polimorfismo en Java, qué es módulo, origen de la programación, proceso de segmentación, características de una programación modular y cómo se presenta la programación estructurada. Capítulo 1. Programación estructurada. La programación estructurada es una teoría a mejorar la claridad, calidad y tiempo de desarrollo utilizado únicamente subrutinas o funciones, basadas en el teorema de programa estructurado propuesto por Hom y Jacopini. Ha permitido desarrollar software a fácil comprensión. La programación estructurada es una corriente que nació con la vocación de facilitar la vida de los programadores, sobre todo cuando estos debían abordar fases de mejora posteriores a la creación del programa y de ordenar la forma en la que estaban creado cualquier tipo de programa. Para comprenderlo mejor, nos vamos al año 1966, cuando Hogg y Jacopini proponen el teorema de programa estructurado, con el que demuestran que cualquier programa puede ser escrito utilizando solo tres instrucciones de control. Esto fue una revolución implicada la construcción de programas más sencillos y más rápidos, en los que disminuía la complejidad de las pruebas y el testing para ponerlos en funcionamiento. En 1968, Edgar publicó un célebre artículo que impactó en la computación moderna, Go to Standard Consider Armbund. ¿Por qué es tan importante? Pues porque este científico holandés promovió activamente el uso del lenguaje de programación estructurada, formando la verificación formal de programas y eliminación de la sentencia Goto. De hecho, Dijkstra participó en el comité que diseñó Algol 60, el primer lenguaje de programación estructurado. La programación estructurada se convierte así, junto con la programación orientada a objetos, uno de los paradigmas de programación más populares que ejecuta los lenguajes más potentes incluidos en otros Java, C, Python y C+. A finales de los años 1970 surgió una nueva forma de programación que no solamente permitía el desarrollo de programas fiables y eficientes, sino que también, además de esto, estaban escritos de manera que facilitaban su comprensión en bases de mejoras posteriores. El teorema de la programación estructurada propuesta por Hogg y Jacopini demuestra que todo programa puede escribirse utilizando únicamente las tres instrucciones de control siguientes: secuencia, instrucción condicional, iteración con condición inicial. Solamente con estas tres estructuras se pueden escribir todos los programas y aplicaciones posibles. Si bien los lenguajes de programación tienen un mayor repertorio de estructuras de control, estas pueden ser contribuidas mediante las tres fases citadas. Capítulo 2. Factores de calidad. Correctitud. Un programa es correcto si hace lo que debe hacer y tal y como es establecido en las fases previas a su desarrollo. Para determinar si un programa hace lo que se debe, es muy importante especificar claramente qué debe hacer el programa antes de su desarrollo y, una vez acabado, compararlo con lo que realmente se hace. Claridad. Es muy importante que el programa sea lo más claro y legible posible para facilitar tanto su desarrollo como su posterior mantenimiento. Al elaborar un programa se debe intentar que su estructura sea sencilla y coherente, así como cuidar el estilo de programación. De esta forma se ve facilitado el trabajo
del programador, tanto en la fase de creación como en la fase posterior de corrección de errores, ampliaciones, modificaciones, etc. Fases que se pueden ser realizadas incluso por otro programador, con lo cual la claridad es aún más necesaria para que otros puedan continuar el trabajo fácilmente. Algunos programadores llegan incluso a utilizar arte así para delimitar secciones de código. Una práctica común es realizar aclaraciones en el código fuente utilizado, líneas de comentarios, contradicciones, algunos por diversión o para impedirle un análisis cómodo a otros programadores. Recurrente el uso de código obfuscado. Eficiencia. Se trata de que el programa, además de realizar aquello por lo que fue creado, es decir, que sea correcto, no lo haga gestionado de la mejor forma posible los recursos que utiliza. Normalmente, al hablar de eficiencia de un programa, se suele hacer referencia al tiempo que tarda en realizar la tarea para lo que se ha sido creado y a la cantidad de memoria que necesita. Pero hay otros recursos que también pueden ser de consideración para mejorar la eficiencia de un programa dependiendo de su naturaleza. Espacio en disco que utiliza, tráfico en la red que genera, etc. Portabilidad. Un programa es portable cuando tiene la capacidad de poder ejecutarse en una plataforma, ya sea hardware o software, diferente a aquella en la que se desarrolla la portabilidad en una característica muy deseable para un programa, ya que permite, por ejemplo, a un programa que se ha elaborado para el sistema. Capítulo 3. Programación imperativa. En la programación imperativa se describen sentencias que modifican el estado de un programa. En muchos sentidos, la programación imperativa es la programación natural para los CPUs que se basan en ese paradigma al nivel más básico. En ese paradigma se expresa cómo debe solucionarse un problema especificando una secuencia de acciones a realizar a través de uno o más procedimientos, denominados subrutinas o funciones. Dentro de esta categoría se engloban la programación estructurada, que restringe el uso de la instrucción Goto, la programación modular y la programación orientada a objetos. Cada una de estas extensiones o evoluciones han permitido mejorar la mantenibilidad y la calidad de los programas imperativos. El enfoque imperativo permite al desarrollador escribir un código que especifica los pasos que el equipo debe realizar para lograr el objetivo. A veces también se denomina para programación algorítmica, programación imperativa o por procedimientos. Es el más usado en general. Se basa en dar instrucciones al ordenador de cómo hacer las cosas en forma de algoritmos. La programación imperativa es la más usada y la más antigua. El ejemplo principal del lenguaje es el lenguaje de máquina. Ejemplos de lenguajes puros de este paradigma serían el C, el BASIC o Pascal. Capítulo 4. Programación modular. La programación modular es un paradigma de programación que consiste en dividir un programa en módulos o subprogramas con el fin de hacerlo más legible y manejable. Se presenta históricamente como una evolución de la programación estructurada para solucionar problemas de programación más grandes y complejos de lo que ésta puede resolver. Al aplicar la programación modular, un problema complejo debe ser dividido en varios subprogramas más simples y estos a su vez en otros subprogramas más simples aún. Esto debe hacerse hasta obtener subprogramas lo suficientemente simples como para poder ser resueltos fácilmente con algún lenguaje de programación. Esta técnica se le llama refinamiento sucesivo o análisis descendente. Un módulo es cada una de las partes de un programa que resuelve uno de los subproblemas en que se divide el problema complejo original. Cada uno de estos módulos tiene una tarea bien definida y algunos necesitan de otros para poder operar. En caso de que un módulo necesite de otro, puede comunicarse con este mediante una interfaz de comunicación que también debe estar bien definida. Si bien un módulo puede entenderse como una parte de un programa en cualquiera de sus formas o variados contextos, en la práctica se lo suele tomar como sinónimo de procedimientos y funciones, pero no necesaria ni estrictamente un módulo es una función o un procedimiento, ya que el mismo puede contener muchos de ellos.
No debe confundirse el término módulo en el sentido de programación modular con términos como función o procedimiento. Capítulo 5. Estructuras de control. Las estructuras de control son el conjunto de reglas que permite controlar el flujo de ejecución de las instrucciones con el algoritmo de un programa. La mayoría de lenguajes de programación actuales soportan y utilizan las mismas estructuras de control, o al menos son muy parecidas. Lo que varían entre uno y otro es la sintaxis con la que escriben y por lo tanto con la que compilamos o intérpretes lo traducen o lenguas de máquina. ¿Para qué sirve la estructura de control? Las estructuras de control nos dan el poder de alterar, controlar o modificar el orden o el flujo en el que se ejecutan las instrucciones de software o voluntad. Gracias a las estructuras de control podemos extraer algoritmos o secuencias de instrucciones de un software para lograr sus objetivos. Existen tres tipos de estructuras de control: secuenciales, selectivas y interactivas. Secuenciales o de secuencia. Esta es la estructura básica, ya que nos permiten asegurar que una instrucción se ejecuta después de la otra, siguiendo el orden que fueron escritas. Es la base de programación estructurada. De ahí que el comando coto sea desestimado como una buena práctica o un buen programador, bien pensado, diseñado e implementado. No necesitará esta sentencia. Selectivas de selección o condicionales. Este tipo de estructuras de control nos sirve cuando necesitamos que se evalúe el valor de alguna variable o de alguna condición para decir qué instrucciones ejecutan a continuación. Selectivas simples. Evalúan un valor o una condición y determinan instrucciones a ejecutar en caso de cumplirse la condición. Selectivas dobles. Evalúan un valor o condición determinada, las instituciones que ejecutan en caso de no cumplirse la condición, y también las instituciones a ejecutar en caso de no cumplirse. Selectivas múltiples o anidadas. Permiten combinar selectivas simples y dobles para crear estructuras y condiciones más complejas, como el algoritmo o en cuestión lo necesite. Interactivas de iteración, de repetición o repetitivas. Este tipo de estructuras de control nos sirven cuando necesitamos que ejecute un conjunto específico de instrucciones en diversas acciones de la cantidad de veces que se repite. Dicho bloque de acción puede ser estático o puede depender del valor de alguna variable o de alguna condición. Interactivas con calidad fija de interacciones. Se utiliza cuando es prioridad. Se conoce la cantidad de ocasiones que debe retirarse un bloque de instrucciones. Normalmente usan una variable de iteración o índice para contar la cantidad de repeticiones que se han utilizado. El valor inicial, el valor 1 de la variable, irá con aumento o disminuyendo según el paso del valor 3 hasta llegar al valor 2. Si no se especifica el valor de paso, se sorprende que el aumento es de 1 en 1. Interactivas con cantidad variable de interacciones. Se utiliza cuando la cantidad de ocasiones que debe retirarse un bloque de instrucciones está determinado por una condición, por lo que regula. Existen dos tipos de variantes: repetir un bloque de instrucciones mientras se cumpla una condición, o repartirlo hasta que se cumpla una condición.
Capítulo 6. Polimorfismo de Java. Java es el lenguaje de programación orientado a objetivos específicamente útil cuando se requiere implementar un código bien estructurado que se pueda reutilizarse. Este tipo de lenguajes se basa en 4 principios que permiten describir las relaciones entre las clases, herencias, encapsulamientos, abstracción y polimorfismo, debido a que siempre existen al menos a una clase en cada programa de Java. Es esencial conocer cada uno de estos principios, así como su aplicación. ¿Qué es el polarismo de Java? El polarismo hace referencia a la causalidad por la que un objetivo adquiere o puede tener diferentes formas. En Java, el polimorfismo alude de modo en que se pueda crear y utilizar 2 o más métodos con el mismo nombre que ejecutar funciones diferentes. ¿Para qué sirve el polarismo de Java? A grandes rasgos, el polarismo permite que nombres 2 acciones al mismo modo dentro de tu código, pero que cada una de ellas acepte diferentes parámetros. Esto facilita que identifiques objetivos dominantes, pero cada uno de ellos desempeñe una función particular. Por ejemplo, que se quiere llamar múltiple a 2 funciones. Una de ellas sería para calcular el producto de 2 números enteros, mientras la otra tendrá como función calcular el producto de 2 decimales. Cuando el código sea ejecutado de la programación, deberá arrojar producto entero 15 y productos de los decimales 1784. Pero ¿por qué no simplemente utilizar un nombre diferente? La respuesta radica en que en programación siempre debe promoverse un sistema abierto, cerrado, para tener un código limpio y claro. Esto significa que un código debe estar abierto a la extensión, pero cerrado a la modificación. Si, por ejemplo, se quiere ampliar las capacidades de un objetivo, no deberá crear una nueva clase, sino extender sus capacidades agrandando nuevas funciones. Es siempre preferible hacerlo mediante herencia y polimorfismo. Diferencias entre herencia y polimorfismo. Es un error común confundir herencia con polimorfismo, pues ambos sirven para funciones similares. Sin embargo, es importante aclarar que son sustancias diferentes. En la herencia, la clase que se añade dentro de otra adquiere los métodos y atributos de la otra clase madre, o lo que es igual, sus funciones. Cuando tenemos herencia dentro de un código, la clase hija hereda los mismos atributos y métodos de la clase en la que está añadida, ni modificar su funcionalidad. Por lo contrario, en el caso de polimorfismo, la clase añadida recibe los mismos atributos y métodos de la clase madre, pero cuenta con su propia implementación para cada método. Podríamos decir que la herencia es una forma de reutilizar código, mientras el polimorfismo es una forma de minimizarlo o simplificar el uso de diferentes funciones. Esto se logra porque la programación recogerá qué función debe cumplir dependiendo de los parámetros que se ingresen en la clase. Tipos y ejemplos de polimorfismo. Java está optimizado para 2 tipos de polimorfismo: polimorfismo estático o de compilación y polimorfismo dinámico o de ejecución. Capítulo 7. ¿Qué es un módulo?
En programación, un módulo es una porción de un programa de ordenador de las varias tareas que debe realizar un programa para cumplir con su función u objetivos. Un módulo realizará comúnmente una de dichas tareas o varias en algún caso. En general, no necesariamente relacionado con la programación. Un módulo recibe como entrada la salida que haya proporcionado otro módulo o los datos de entrada al sistema. Si se trata del módulo principal de este y proporcionará una salida que a su vez podrá ser utilizada como entrada de otro módulo, o bien contribuirá directamente a la salida final del sistema, si se retorna al módulo principal. Particularmente en el caso de la programación, los módulos suelen estar no necesariamente organizados jerárquicamente en niveles, de forma que hay un módulo principal que realiza las llamadas oportunas a los módulos de nivel inferior. Cuando un módulo es convocado, recibe como de entrada los datos proporcionados por otro del mismo o superior nivel. El que ha hecho la llamada luego realizará su tarea. A su vez, cuando ellos finalizan sus tareas, devuelven la salida pertinente al módulo inmediato, llamado en secuencia inversa. Finalmente se continúa con la ejecución del módulo principal. Características de un módulo. Cada uno de los módulos es un programa. Idealmente debería cumplir con las siguientes características. Tamaño relativamente pequeño. Esto facilita aislar el impacto que pueda tener la realización de un cambio en el programa, bien para corregir un error o bien por rediseño del algoritmo correspondiente. Independencia modular. Cuando más independientes son los módulos entre sí, más fácil y flexiblemente se trabajará con ellos. Esto implica que para desarrollar un módulo no es necesario conocer detalles internos de otros módulos. Características de caja negra, es decir, abstracción en programación orientada a objetivos. Aislamiento de los detalles mediante encapsulamiento. Ver encapsulamiento en programación orientada a objetivos. La independencia modular mejora el rendimiento humano, produciendo realizarse programas. Capítulo 8. Origen de programación. La programación es esa disciplina que se ha convertido en un elemento tan básico de nuestra sociedad que nos podríamos volver locos sin sus aplicaciones. ¿Qué es la programación estructurada? Entendemos por programar el proceso a través del cual se emplean una serie de códigos y cifras para introducir algoritmos necesarios para la realización de un proyecto. La acción de programar es desasociable del lenguaje de programación, que es la herramienta que le permite al programador ordenar acciones a un terminal. Visto los dos aspectos básicos de la programación, vamos a hacer un breve repaso por su historia. Historia de la programación. El primer hallazgo de algo relacionado con la programación lo encontramos en 1801, de la mano de Joseph Marye y su telar programable, con el que se da a luz al primer sistema de programación integrado en un telar que leía el código introducido y automatizaba los procesos. Sin embargo, la programación tal y como la conocemos nace en 1957 con el conocido científico John Baptist, cuando creó el primer lenguaje de programación de alto nivel, Fortran. Su finalidad era clarificar y facilitar la comprensión ante los lenguajes erráticos e indescifrables que había en la época, acercándolo a una notación matemática normal. Más tarde, en 1964, nació BASIC, familia de lenguaje de programación que surgió como una herramienta de apoyo enfocada en las enseñanzas, pero que acabó adquiriendo una relevancia sorprendente hasta el punto de que a día de hoy sigue siendo utilizado programas como Gambas o Visual Basic. Características de la programación modular.
Debido a esta conformación, la programación modular incluye una serie de características esenciales. Estas características son las siguientes. Modularidad. El programa incluye subprogramas que han sido desarrollados con códigos independientes. Con cada módulo es un conjunto de sentencias que permite realizar una acción u operación. Gracias a su modularidad, la programación modular permite disponer de pequeños módulos o sentencias simples que se acoplan a la función principal del software, en reemplazo de una única función principal larga. Cada uno de los módulos es más fácil de comprender, con lo cual es posible al final tener una gran solución para un problema complejo. La comunicación entre estos subprogramas se realiza por medio del parámetro variable. Funcionalidad. En la programación modular es necesario utilizar funciones que incluyen definición, comandos y sentencias. Todas las funciones incluyen una sentencia de retorno. Las funciones utilizan las sentencias de las variables adicionales. Variable. La programación modular incluye variables que se encuentran dentro de la función principal del programa. Con cada función que se ejecuta, las variables tienen un valor específico, aunque como su nombre lo indica, este valor puede cambiar cada vez que se lleva a cabo dicha función. Existen dos tipos de variables, las variables locales y las variables globales. Estas últimas son definidas de forma externa al programa principal, pero están relacionadas a las funciones que se encuentran dentro del programa. ¿Cómo se representa la programación estructurada? La programación estructurada es una teoría orientada a mejorar la calidad, claridad y tiempo de desarrollo utilizando únicamente subrutinas o funciones. Basada en el teorema del programa estructurado propuesto por Bohm, Jacopini ha permitido desarrollar software de fácil comprensión. La programación estructurada es una corriente que nació con la vocación de facilitar la vida de los programadores, sobre todo cuando estos debían abordar fases de mejora posteriores a la creación del programa y de ordenar la forma en la que se creaba cualquier tipo de programa.